Saludos, mi nombre es Andrés Cañizales, les doy la más cordial bienvenida en nombre de Medianálisis y su proyecto el Observatorio Venezolano de Fake News. Hoy el observatorio, en alianza con el Observatorio de Universidades de Venezuela, OVU, presentamos esta conversación donde vamos a estar abordando cómo se está viviendo la desinformación entre los universitarios en Venezuela. El día de hoy me complace darles la bienvenida y me siento, de verdad, muy contento de que estén participando con nosotros estudiantes de varias universidades del país. Ya a esta hora están conectados Hernán Betelmi, él es estudiante de la Universidad de Oriente en el estado Bolívar, estudiante de bioanálisis allí en la UDO, en el núcleo de Bolívar. También nos acompaña María José Chacón, ella es estudiante de Mercadeo en la Universidad Católica del Táchira. Estamos esperando la conexión de Willimar Angarita de UNEYES, de Luis Palacios de la UCB y de Terry Villanueva también de Caracas. Nosotros vamos a comenzar, ya se acaba de conectar Luis, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar tanto con Hernán como con María José. Comencemos contigo, María José. Cuando hablamos de desinformación para una persona como tú, que está, digamos, en el mundo universitario, ¿cómo se está viviendo ese tema? ¿Ustedes sienten que tienen acceso a información en su día a día a través de las redes sociales, por la vía en cómo se están informando? Ok, un gusto saludarlos a todos. Gracias por el espacio y por compartir y crear todos estos encuentros para que nosotros como estudiantes podamos realmente alzar la voz de nuestra universidad, que es realmente lo que cada uno de nosotros quiere y espera al estar en cada uno de estos espacios. La desinformación estudiantil, o en el caso de la Universidad Católica del Táchira, creo que parte primero internamente hay una desinformación que agrava y que limita todo lo que a su vez conlleva el ser estudiante aquí, porque a lo mejor, o sea, desde un punto interno de que nosotros como estudiantes, quienes no abordamos más de lo que ya conocemos o de lo que nos muestra la universidad, tenemos una limitante en conocer qué es lo que podemos o no podemos hacer dentro de la universidad, cuáles son nuestros derechos como estudiantes y qué es lo que realmente nos puede llevar al estar aquí, ¿sí? Por ejemplo, los mecanismos de información de mi universidad son muy limitados, realmente solamente por medios de comunicación como Instagram y hasta ahí llega. O sea, no se cuenta realmente con una página o con un medio que esté abordando o tratando las situaciones que ocurren diariamente dentro de la universidad. María José, además de esa desinformación que, como tú describes, está en el seno mismo de la universidad, en el día a día, ¿cómo te informas tú de lo que ocurre en Venezuela? ¿Dónde buscas tu información si quieres tener una idea de lo que está ocurriendo en general en el país? En general en el país, yo creo que el entorno en el que cada uno está, pues nos lleva a conocer un poquito la realidad o sea, del resto del país o de otros estados o de otras universidades. Creo que es totalmente digital a través de Instagram o de Twitter mayormente también. Pero que yo pueda decir que un medio de comunicación lo está mostrando a través de televisión o radio, no, es básicamente muy limitado. O sea, hay una desinformación bastante importante e influyente allí. Gracias, María José. Ya volveremos para hablar contigo de otros detalles particulares de lo que ocurre en el Táchira y en la UCAT. Hernán, Perfecto. te agradecemos por haber sido el primero en conectarte. Hernán Betelmi, estudiante de bioanálisis en la Universidad de Oriente, en la UDO, en el núcleo del Estado Bolívar. Hernán, esta arista que planteaba María José de cómo se vive la desinformación, incluso dentro de las propias instituciones. ¿Qué nos puedes decir de la UDO? La UDO tiene mecanismos, vías para ofrecer información institucional oportuna a los estudiantes. Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por el espacio. Mira, no, realmente la Universidad de Oriente en ese entorno de informar, de comunicar las cosas a los estudiantes es muy vaga, ¿no? Es limitada. Ahí nosotros nos tenemos que buscar las maneras de conseguir las informaciones. En el caso de los comunicados emanados por el Consejo Universitario, por las autoridades rectorales, tenemos que conversar con las coordinadoras académicos, con los decanos, porque no existe una cuenta institucional de la universidad como en Instagram, como en Facebook, como en Instagram, Twitter, perdón, que te digan, mira, esto es lo que está sucediendo en la universidad, hoy se hizo un consejo universitario, se aprobó esto, no se aprobó esto, no existe, ¿no? Más allá de que algunos núcleos tienen cuentas internas, como en el caso de Bolívar, que tiene solamente una cuenta institucional, por así decirlo, que es la cuenta de la coordinadora, que ella comunica por ahí ciertas cosas. Sin embargo, no lo comunica todo, solamente temas académicos, como cuándo va a iniciar el semestre, cuándo son las inscripciones, qué está pasando aquí, qué está pasando allá. A veces incluso se les pasa y no lo comunica, tenemos que nosotros preguntar y decirles a los estudiantes qué es lo que está sucediendo, cuándo son las inscripciones, si se extendió o no se extendió algún tipo de inscripciones, porque eso siempre sucede en nuestra universidad. Entonces, siempre estamos comunicando. Entonces, los estudiantes, una de su manera de estar comunicados en torno a lo que sucede en la universidad es a través de las redes sociales, de los movimientos estudiantiles que hacen vida en la universidad. En este caso, son los únicos que les provee a ellos la información y los que ellos están como que fielmente confiando en esa información que les suministramos. Por eso también somos muy puntuales y cuidadosos a la hora de publicar, porque es como quien dice el medio 100% en el que ellos confían, ya que hay vaga, ¿no? Vaga comunicación por parte de las autoridades en torno a los estudiantes. Por esa parte ahí tenemos bastante deficiencia que hemos estado reclamando para que se aboquen a solucionar ese tipo de situación, pero no, hasta ahora no hemos recibido una respuesta clara. Nos pregunta Mariela Torrealba, y aprovecho de comentarles que esto es una conversación, estamos abiertos a las opiniones, comentarios en cualquier momento. Mariela Torrealba te pregunta, Hernán, te pregunta sobre cómo hacen ustedes como dirigentes estudiantiles para a su vez comunicarse con los estudiantes. El abordaje tuyo tiene que ver, y el de María José, qué ocurre con las autoridades, la institucionalidad. En el caso de ustedes, ¿cómo se comunican con los estudiantes, dado el rol, digamos, de dirigentes estudiantiles que tienen? María. Ok, a ver, las autoridades, por ejemplo, en mi universidad es un tema complejo, es un tema bastante complejo de abordar, porque son autoridades muy aisladas a la realidad estudiantil y hacia lo que ocurre dentro de la universidad. Por ejemplo, mi facultad queda distante a la facultad central, que es la de donde está totalmente lo del rectorado. Y aquí, por ejemplo, en FACES, la gente no conoce ni siquiera el nombre del rector. O sea, es hasta ese punto de desconocimiento de las autoridades. Por ende, como que el estudiante tampoco ha creado esa particularidad de querer buscar o llegar hacia la autoridad. Como dirigentes estudiantiles realmente a veces queda un poco complicado esta parte, sobre todo porque sabemos que hay como una limitante de ellos hacia nosotros como estudiantes. Entonces, realmente, ni siquiera, como lo comentaba Hernán, ni siquiera las minutas del consejo universitario las hacen públicas. Por ejemplo, este año se aprobaron renovación de pensum académico en carreras como ciencias políticas, derecho, mercadeo, gerencia de empresas, y se está trabajando en la de contaduría pública, y la universidad todavía no lo ha hecho público. Nosotros lo conocemos por medio del consejero universitario, pero la universidad no ha comunicado esto a los estudiantes. A veces queda un poco complicado porque si nosotros desde el movimiento estudiantil queremos alzar la voz o realmente contar lo que ocurre dentro de nuestras universidades, las autoridades lo pueden ver como un mecanismo en contra de ellos o como algunas personas que queremos estar como en una
en un órgano paralelo al de ellos de autoridad. Pues no es así, nosotros realmente queremos buscar es el beneficio para toda la comunidad estudiantil y que a la vez pues todos podamos salir egresados de aquí de la mejor manera y en nuestro paso pues construir una mejor universidad. Voy a aprovechar de que se incorporó Luis Palacios. Él es estudiante de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, es presidente de la Federación de Centros Universitarios allí en la UCB. Luis, ¿estás aquí en línea? Aparece conectado. Sí, saludos a todos, sí. ¿Cómo están? Luis, bienvenido, muchísimas gracias. Luis, te hago una primera pregunta que fue con la que comenzamos el evento. ¿Cómo se vive el tema de la circulación de información o propiamente la desinformación en ese ámbito de la UCB? Tanto María José como Hernán han planteado el tema de sus instituciones no cuentan con servicios de información institucional para los propios estudiantes. ¿Cómo ocurre, cómo se vive este tema dentro de la UCB? No sé si perdimos la conexión con Luis. Aló, Sí. ¿me escucho? Aló, Luis, ¿nos escuchas? Sí. Sí, se escucha un poco entrecortado, pero logré entender la pregunta. Me avisan si yo sí, por favor, procede a responderla si la captaste. Vale, bueno, en principio en la Universidad Central de Venezuela, si bien tenemos nuestra Dirección de Tecnología y Comunicación, la realidad es que la información, y bueno, a través del equipo de prensa UCB Noticias, que hacen el mayor esfuerzo para poder comunicar a los estudiantes, la verdad, la comunicación oficial de todas las redes, de las instituciones, departamentos y direcciones es muy limitado. Lo vimos en la pandemia, como estudiantes estaban un poco perdidos, si se quiere decir, en el proceso de información de manera efectiva. Ejemplo, tenemos a nuestros estudiantes de nuevo ingreso que hoy en día están terminando de inscribirse los que son periodo 2019-2020 por un tema de falta de información, y a veces yo se lo preguntaba a las autoridades, a los responsables de la comunicación efectiva dentro de nuestra universidad, qué pasa, por qué estamos tan limitados. Y bueno, en gran medida pasa porque bueno, no tenemos un internet y un sistema que permita la evolución constante dentro de la universidad, pero creo que también, y esto yo siempre hago un mea culpa como comunidad universitaria, que somos responsables de cambiar un poco la dinámica dentro de la universidad, y en la manera de que nosotros podamos mejorar es que usemos todas las herramientas de redes sociales que permiten una comunicación efectiva, ¿no? Y eso creo que no solamente pasa en la Universidad Central de Venezuela, sino lo que he podido ver en otras universidades, pero por supuesto hablaré de mi casa de estudio, tiene esas limitantes y esa falla de ser asertivos, ¿no? De comunicar de manera para todos los estudiantes y para todos los que son miembros de la comunidad. Y bueno, es un tema de obstáculo interno a la universidad, pero también externo ante la falla de internet, ante la falta de ser un poco más concreto, de planificar una alternativa distinta a la que hoy estamos viviendo. Luis, y en relación a tu vivencia como ciudadano, ¿cómo te informas de lo que ocurre en Venezuela? Cuando quieres saber qué está ocurriendo en Venezuela, ¿por qué vía, por dónde buscas información para saber qué ocurre en tu país? Sí, bueno, yo creo que como todo venezolano buscamos esas herramientas de comunicaciones, hoy podemos decir oficiales, pero la realidad es que son extraoficiales, que es el Twitter, que puede ser el Instagram, limitado, pero al final es una herramienta que te permite ver un poco más allá, porque bueno, la televisión tradicional no te permite con mayor claridad y sin censura la información real de alguna situación, ¿no? Siempre se está maquillando alguna noticia que pueda tener quizás una herramienta para el ciudadano pensar y ser crítico. Entonces yo pudiera decir que mi principal herramienta, y además cuando asumí la representación estudiantil me recuerdo que me decían, usa siempre Twitter y coloca UCB para saber qué está pasando en la universidad. Y eso ha sido siempre el pilar. Cada vez que me quiero enterar de algo que va en interés y en la representación que estoy llevando hasta el 25 de mayo, busco es Twitter y seguidamente quizás Instagram
que puede ser un poco más visual que el mismo Twitter. Pero esas son como las dos vías que puedo yo informarme y además reforzar esa comunicación. Y bueno, además puedo aprovechar que una compañera que se llama Ana Carolina está comentando la misma situación que hablaba anteriormente con los pocos canales oficiales que existe en la universidad, y es una realidad. Sí, efectivamente la colega periodista Ana Carolina Arias, ella vive en Margarita, dice: saludos, por el intento de ingreso de mi hija a la UCB he participado en grupos universitarios y compruebo la necesidad de contar con canales oficiales porque surgen muchas dudas y tratan de responder entre todos, pero quedan vacíos y desinformación. Luis, aprovecho de compartir contigo una pregunta que planteó la profesora Mariela Torrealba en relación a cómo ustedes, dirigentes estudiantiles, se comunican con los estudiantes. ¿Qué vías usan? ¿Estas propias redes sociales que ya mencionaste? Sí, yo creo que esas son las herramientas principales que tenemos. Nosotros tratamos, por ejemplo, en la pandemia, la Federación de Centros Universitarios, a través de encuestas para ayudas económicas y sociales, como también de información, pudimos quizás tener una mayor base de datos de correos electrónicos, pero la realidad es que el estudiante hoy se puede conectar mucho más por un Instagram o por un Twitter que el mismo correo, porque bueno, no responden o se le hace complicado. Pero yo pudiera decir, sabiendo que es una brecha bastante amplia la de poderme comunicar con todos los estudiantes de la universidad, mi comunicación es a través de Instagram y a través de Twitter bajo la etiqueta UCB y FCUCB, para poder informar todo lo que sucede bajo el tema de nuevos ingresos de Secretaría de la UCB, bajo información del rectorado, bajo comunicación o actividades que queremos sacar desde la misma instancia de la FCU. Es decir, esas han sido mis herramientas principales para la comunicación, sabiendo siempre que hay una población que no me puede ver, que no me puede escuchar, porque sencillamente no tiene internet, no cuenta con el... Creo que se cayó la comunicación precisamente hablando de cómo estamos y la precariedad en la que estamos comunicándonos, pues se ha caído la comunicación con Luis. Veo que está Terry Villanueva, confírmame Terry si estás aquí en el chat. Terry es estudiante de economía y preside el centro de estudiantes de la Universidad Alejandro de Humboldt en Caracas. Terry, ¿te encuentras aquí en el chat? ¿Qué tal? Saludos. Estoy por acá. Terry, aprovechemos que estás conectado para que nos respondas Ya ahora a mi volví. pregunta. Ah, volviste, Luis. Estoy con Terry, ya vamos contigo. Terry, ¿cómo se vive el tema de la información y la información institucional en la Universidad Alejandro de Humboldt? ¿Funciona? ¿Hay mecanismos para que los estudiantes estén informados de lo que ocurre en la vida universitaria por canales institucionales? No tenemos comunicación con Terry. Luis, en algún momento perdimos Sí, la así es. comunicación. En la Universidad Adelante, Terry. Alejandro de Humboldt, por ser una universidad privada, tal vez tiene un mecanismo y Pues, procesos de... Ok. Lo que pasa es que la señal Terry, de internet en comparación... vamos a pedirte que te reconectes nuevamente a ver si tenemos una mejor conexión y en algún momento conversamos contigo, Terry. Volvemos con Hernán. Hernán, en el caso de ustedes, y tú también siendo dirigente estudiantil en la UDO, en el Estado Bolívar, ¿cómo haces para comunicarte tú como dirigente estudiantil con los estudiantes? ¿Qué camino usas? ¿Usas fundamentalmente las redes sociales o tienen otros mecanismos de comunicación? Pues sí, nosotros usamos mucho las redes sociales. En el caso de Instagram y Facebook son las redes sociales que más estamos usando actualmente, como también el Telegram a través
los canales y grupos que se tienen ahí, ya que muchos estudiantes ahorita están bastante comunicados por Telegram con el tema de la pandemia. Muchos profesores trabajaban por ahí, sus clases y todo eso, entonces los estudiantes como que se adaptaron y nosotros, bueno, vamos a pasar también al Telegram, que también es una herramienta de comunicación hacia ellos en caso de todo lo que esté pasando entre la universidad. Está el Twitter, está el Instagram, está el Facebook, también nos pasamos al WhatsApp, con distintos grupos que tenemos, a pesar de la limitancia que tiene el WhatsApp, tenemos varios grupos donde comunicamos todo, incluso los mismos estudiantes, delegados de distintas materias y carreras, saben o están conscientes de la situación, entonces nos agregan a los grupos, nos ingresan a los grupos para nosotros mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo y todo eso. Es más, una de las cosas que los llevó a eso fue el tema de que cuando la pandemia y el tema de las clases virtuales, los estudiantes se organizaban, creaban los grupos de las materias, pero no encontraban al profesor. Porque el tema académico, la universidad nunca pasaba un listado de los correos de los profesores, del número de contacto, cómo contactarlo, ni nada de eso, sino que simplemente pasaba el calendario académico, estas son las materias que vas a ver, este es el nombre del profesor y los estudiantes, pero no conozco al profesor, no sé su número, su correo, nada. Entonces nos agregaban a los grupos para que nosotros los ayudáramos y efectivamente contactábamos a los profesores, los agregamos y todas esas cosas. Hoy en día se hizo esa queja, se arregló la cosa ya cuando en el último semestre virtual que se estuvo en la UDO, ya que ahorita vamos a iniciar un nuevo semestre presencial, se pasó ya una data con los contactos y información de los profesores para los estudiantes los pudieran contactar y todo eso. Entonces ahí mejoró la cosa. Sin embargo, todavía siempre hay fallas. Se está tratando de cada día, como quien dice, arreglar para que los estudiantes tengan bastante acceso a la información y sobre todo una información verídica y no tergiversada, ¿no? Que no sea siempre adulterada o modificada al antojo de varios que lo que les encanta es causar polémica y caos. Gracias, Hernán. Terry, ¿te encuentras por acá? ¿Nos estás escuchando? Pues lamentablemente no tenemos la comunicación con Terry. Bueno, vamos a seguir avanzando cuando Terry, también vimos ahora que se conectó muy brevemente Willimar Angarita, quien es estudiante de la UNEYES en Cojedes. Vamos a ver si logra conectarse nuevamente. María José, has planteado el tema, digamos, y gracias por introducir este tema de la desinformación en el seno de la Universidad Católica del Táchira. En general, digamos, de lo que tú conoces con tus otros compañeros de estudio, no solo en tu caso, ¿los estudiantes universitarios están al tanto de lo que está ocurriendo en el país? ¿Están preocupados los estudiantes en general por tener información sobre los acontecimientos, diríamos que nacionales? Sí, realmente hay una, o sea, creo que salió, había perdido un momento la comunicación. Aquí estás, aquí estás. Creo que, o sea, creo que estas ansias por siempre saber qué es lo que ocurre, esas ganas de nosotros mantenernos informados siempre están. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que el contexto del país y las limitantes, bueno, es algo que influyen demasiado en ello. Entonces, a lo mejor, a veces también estamos tan adaptados a acostumbrarnos que siento que también en mayor parte nosotros como población estudiantil, bueno, no me incluyo en esa parte, pero sí la población estudiantil ha hecho ya en un momento como que, bueno, o sea, como que no me informo, no me comunico y a esto es a lo que me han acostumbrado o a esto es a lo que yo estoy acostumbrado. Y bueno, y es como muy poco a lo mejor el trabajo para hacer para que estas cosas vuelvan a suceder.
Entonces es como que a lo mejor están las ganas de esa comunicación, de saber los acontecimientos del país, pero ya como, o sea, como hemos estado acostumbrados a estas limitantes, se ha perdido creo que un poco de ello. Aún así, pues sabemos que hay factores y hay situaciones en el país que son, o sea, imposibles, pues no informarnos, ¿sí? O no estar al tanto de lo que ocurre. Y como te decía anteriormente, pues los mecanismos por los cuales nos mantenemos informados son Instagram y Twitter mayormente. No considero que en este momento o en la actualidad la televisión o la radio sean un aliado para llevar a cabo la comunicación de lo que realmente ocurre o puede ocurrir tanto en la universidad como en Venezuela. Luis, te quería preguntar sobre esto mismo que ha comentado María José. Luis, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, ya tú has estado, como bien lo comentaste, ya más bien estás de salida de este cargo de presidente de la Federación de Centros Universitarios. En tu experiencia como dirigente estudiantil, ¿observas que hay interés de los estudiantes normales, comunes y silvestres por saber lo que ocurre en Venezuela? ¿Hay una cierta apatía, conformismo ante ese estado de desinformación? ¿Cuál es tu impresión sobre esto? Sí, yo no creo que sea conformismo porque la realidad es que quienes aún tienen el deseo y la constancia de estudiar, pues sabemos los retos que tenemos que hacer o tener para lograrlo, ¿no? Y no entraría ahí la palabra conformismo, pero yo sí creo que hay una población estudiantil que hoy se buscó la manera de sobrevivir y de llevar todo este proceso de una emergencia humanitaria compleja bastante marcada hace alrededor de 2 años y que aún se mantiene, pero bajo otras realidades y burbujas, si se quiere decir. Hoy hay una comunidad estudiantil que desea poder generar su proceso académico por completo, graduarse y ampliar su camino de planificación o de proyecto de vida, a lo que años atrás podíamos ver de una comunidad estudiantil que estaba, digamos, en constante protesta visible ante todas estas circunstancias que vivimos. Entonces, la realidad es que hoy, cuando me preguntan qué está pasando con el movimiento estudiantil o qué está pasando con la comunidad estudiantil en general, aquellos que desde el día uno no han tenido ese interés de participar en la dinámica quizás política estudiantil, es porque sencillamente ven hoy prioridades que son reales en los hogares de venezolanos y por ende es el comportamiento. Pero esto es un proceso, todos conocemos que cuando hay un movimiento social es un proceso que sube y baja y en la medida de esas necesidades pues existirá la articulación para sobresalir de esa, no conformismo, sino de esa circunstancia que parece estar congelada en el accionar. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo reflejar en estos últimos meses ya de cierre de mi etapa estudiantil. En el primer año, por ejemplo, fuimos muy de frente, digamos, a esa dinámica constante de volumen y de calle. En esta oportunidad hemos estado más a lo interno de la universidad, porque además también hay unos retos que sobrellevar en la universidad, ¿no? Y eso también ha sido el objetivo tanto de la representación estudiantil como de los estudiantes que de una u otra manera pues tienen ese pleno interés de ver clases y poder hacer otras cosas fuera de la universidad. Luis, ¿de qué manera les afectó a ustedes y a ti en tu caso particular como dirigente estudiantil en la UCB? ¿De qué manera les afectó la pandemia cuando ya estamos prácticamente saliendo de esta pandemia de la COVID? ¿Qué balance haces? ¿De qué manera les cambió a ustedes la dinámica de ese trabajo estudiantil que vienen realizando? Bueno, yo creo que en principio el pensar en una movilización, en pensar en una comunicación directa, cuando minutos atrás hablábamos de la limitación que tenemos en los medios digitales para poder comunicar de manera asertiva, creo que es un principio, ¿no? Hoy el estudiante en su gran mayoría, lo estamos viendo en las elecciones que estamos teniendo, que se celebrarán finalmente el 25 de mayo, mañana, viernes, comienza la campaña y muchos nos preguntamos, hey, ¿puedes participar? Y la verdad es que la gran mayoría te dice, sí quiero participar, pero estoy trabajando. Y creo que lo que cambia es el tiempo disponible que tenía ese estudiante de pasar
más de 12 horas quizás en la universidad dedicado al compartir, a las actividades extracurriculares, y hoy se ve muy limitado porque, bueno, la pandemia generó, si bien oportunidades, pero también unas amenazas, y era si no buscaba un trabajo que sobrepasara las horas laborales, pues sencillamente no iba a poder cubrir las necesidades básicas. Yo creo que esa es la principal limitancia, la disponibilidad que pueda tener hoy el estudiante a las elecciones o a hace 3 años cuando fuimos electos esta federación. Y bueno, en ese mismo sentido, pues yo creo que ya serían las prioridades que tiene hoy el estudiante. Eso es lo que realmente cambió, para bien o para mal. Esa es la realidad, y creo que quienes además vengan hoy a asumir la representación estudiantil tienen que tener esa configuración bien clara para alternar y renovar en el accionar de la dirigencia en la UCB. Gracias, Luis. Aquí hay una pregunta muy pertinente que pone Douglas Bravo en el chat y se las hago a los tres, tanto a María José, a Hernán y a Luis. Terry, en algún momento vamos a ver si estás por allí. En relación con si hay algún tipo, si ustedes como dirigentes estudiantiles han evaluado qué capacidad tecnológica de comunicación, de conexión tienen los estudiantes. Yo me atrevería a complementar este comentario que hace Douglas. La mayoría de estudiantes tienen teléfonos inteligentes, tienen internet en su casa, tienen computadoras. ¿Cómo lo están viendo ustedes esta dotación de equipos y de soporte por parte de los estudiantes universitarios? Comenzamos con María José. ¿Qué nos cuentas? Bueno, en el caso de mi universidad, la Católica del Táchira, podemos decir que puede haber un alto índice o una alta estadística de estudiantes que puedan tener acceso tanto a Internet como a los dispositivos para comunicarse. Pero la limitante en mi estado y el principal problema es realmente la electricidad. Sí, eso es el factor que realmente limita aquí la educación virtual a otro nivel. Nosotros a veces pasamos por apagones de 12, 18 horas al día, y es algo que nosotros no podemos predecir porque no hay como un horario en el que tú te puedas organizar o puedas decir de tal hora a tal hora voy a hacer esto, porque no, es totalmente impredecible cuándo tener luz o cuándo no tener luz. Entonces, esto realmente es una limitante súper fuerte para mi estado. Aparte de ello, cuando se va la electricidad, básicamente no hay señal en casi todo, por ejemplo, en San Cristóbal, que es donde yo vivo, y en los municipios ya más lejanos, es básicamente nula la comunicación. Entonces, esto para la educación realmente es una limitante bastante grave. Aún así, pues hay muchos estudiantes que están residenciados dentro de San Cristóbal. Entonces, a veces me decían como que no, o sea, así no tenga clase, tengo que pagar residencia porque en mi municipio nunca hay luz. Entonces, o sea, sabemos que económicamente también es un gasto aparte de lo que sería pues la matrícula universitaria. Hernán, ¿qué nos cuentas de esta dotación de los estudiantes en el caso de Bolívar, de lo que tú conoces y has manejado? La mayoría de estudiantes tienen teléfonos inteligentes, cuentan con acceso a Internet en sus casas o residencias, tienen computadoras para poder hacer sus trabajos. ¿Qué nos cuentas, Hernán? Bueno, en la universidad nosotros al inicio de la pandemia comenzamos a hacer un censo para conocer el acceso a las comunicaciones, a las redes sociales, al internet, si tienes o no computadora, si tienes teléfono inteligente o no, para nosotros presentarle eso a las autoridades y buscar la manera de generar como un centro de computación en la universidad para aquellos estudiantes que no tengan acceso al tema del internet en este caso, o de computadoras en el decanato. Las estadísticas fueron muy buenas en torno a los que tienen acceso a computadora y teléfono. 8 de cada 10 estudiantes poseían teléfono inteligente, 7 de cada 10 estudiantes poseían computadora. Lo que sí nos llamó bastante la atención fue que de todas estas estadísticas, la más baja fue el acceso al Internet. Porque, ¿qué sucede? 4 de 10 estudiantes no poseían un acceso a Internet estable.
O sea, tenían internet, pero no era estable. Y a los que tenían o no internet eran de 5 o 6, no recuerdo ahorita bien la cifra, de cada 10 estudiantes no tenían internet. O sea, no poseían ningún tipo de internet. Entonces, el que elevó más ese índice fue que la gran mayoría de los estudiantes que veían sus clases por internet lo hacían, eran con los datos. 8 de 10 prácticamente presentaban sus exámenes con los datos móviles de su teléfono, en este caso sería Movistar, Digitel, debido a la grave falla que existe en el tema de internet acá en el estado de Bolívar con las plataformas que si Movilnet, CanTV y las privadas como Inter. Entonces, eso generó mucho conflicto, incluso muchos profesores se molestaban porque varios estudiantes se aglomeraban en un solo sitio para poder ver clases, para poder presentar incluso los parciales. Entonces decían que los estudiantes lo que estaban era haciendo un examen grupal y siempre se les explicaba los motivos, pues que era que los estudiantes no tenían acceso a internet, mucho en este caso, los que estaban residenciados en Bolívar, incluso los que estaban en sus casas naturales, en sus casas maternas o paternas, tampoco. Entonces tenían que ir a otro sitio. Acá en Bolívar se veía el caso de que muchos estudiantes se iban a una plaza porque había un local restaurante que tenía un wifi libre. Entonces tú veías a los estudiantes presentando a las 8, 7 de la mañana en la plaza, cada uno regado, otros en grupos, y siempre se le pasaba foto a los profesores para que vean y se dieran cuenta que no es que los estudiantes están haciendo un examen grupal, sino que efectivamente le están buscando la manera de presentar. Incluso en su momento los profesores se volvieron muy drásticos en el tema de que el que no presentó no tiene nota. Nosotros, coño, elevamos la denuncia, elevamos la incomodidad hacia los profesores, hacia las autoridades, de que no debía hacer eso, porque los estudiantes ahorita, a veces yo me puedo despertar a las 7 de la mañana con buena conectividad de internet y a las 7:30 se me cae el internet completamente. Así está sucediendo en el estado de Bolívar. Incluso los que viven en municipios foráneos como el Callao, Guasipati, Tumeremo, El Dorado, Gran Sabana, son estudiantes que están allá que no poseen ningún tipo de acceso a internet porque CanTV ya no funciona como tal. Entonces tú los ves maniobrando o simplemente si vienen acá a Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz a solucionar. Igualito siguen pagando su residencia, en algunos casos se quedan con alguna familia. Es por lo que esa limitante acá en el estado de Bolívar es el internet, porque bastante las encuestas en el torno de accesibilidad a computadoras o teléfonos fue bastante aceptable, pero en el tema de internet sí fue bastante baja. Con el tema de luz, acá muy poco tenemos problemas de luz. Si se va 2 horas, 3 horas, máximo 4 horas, cuando hay algún arreglo, ese tipo de cosas. Muchas gracias, Hernán. Sobre este mismo tema, Luis, en el caso de ustedes ahí en la UCB, ¿hay datos o la mirada tuya sobre cómo está el tema de la dotación entre los estudiantes de telefonía, teléfonos inteligentes, acceso a Internet, computadoras para poder realizar, por ejemplo, un trabajo? ¿Cómo percibes ese tema? Y si tienes algunos datos, que si es el caso, como en el caso de Hernán, que aplicaron un censo, sería interesante conocerlos. Vale, sí. Bueno, la realidad, nosotros vivimos cuando tuvimos el tema de la pandemia, hicimos esa serie de preguntas en una encuesta, efectivamente, porque además se hablaba de que a través del Ministerio de Educación Superior, el Ministerio Universitario, pues se iba a generar una dotación de laptops, tablet, y esto pudo, para ser honesto, puede ser percibido por algunos profesores, que hoy no fue en su totalidad. Vemos profesores que además en el reinicio presencial a clase lo pudieron comentar de que su mayor herramienta era el teléfono y a veces clases por vía WhatsApp, pero habían estudiantes y hay estudiantes que no tienen ni uno ni otro aparato tecnológico que les permita poder ver clases desde la virtualidad. Lo que nosotros pudimos sacar es que alrededor de unos 42 o 40% de estudiantes, si no recuerdo, porque esto fue un censo que hicimos a principio de la pandemia,
pues se encontraba con limitación a poder ver clases de manera virtual, y esto porque tenía un teléfono que, si bien se podía considerar, o era el análisis que hacíamos, se podía considerar como un teléfono inteligente, era de gama muy limitada, lo cual le permitía a ellos hasta cierto punto poder avanzar de manera, digamos, estable, si se quiere, pero esto pues no producía el conocimiento que se espera cuando el profesor está dando la información y los estudiantes generan el debate. Entonces, la verdad es que la comunidad en general de la Universidad Central de Venezuela, cuando hablamos de virtualidad, hablamos de una virtualidad un poco a medias, porque la limitación es bastante grande, tanto no solamente para los estudiantes, sino para los profesores. Tenemos profesores que no tienen Wi-Fi, por ende tienen que gastar de sus datos, sabiendo además que tienen un salario muy mínimo, ¿no? Para poder hacer recarga. Entonces, lo que se vivió en la pandemia y lo que se sigue viviendo es que no hay las herramientas suficientes. Nosotros además denunciamos, tanto de la FSU como de la Confederación de Estudiantes de Venezuela, mejor conocida como la CONFEP, que ese plan clases en casa fue un fracaso, porque la realidad es que la limitación fue real para quienes pudimos ver o tener alguna clase de manera virtual. Y esa es la realidad, y eso además hay que no solamente denunciarlo o criticarlo, que estamos en nuestro legítimo derecho, porque se nos fue vulnerado la educación durante 2 años porque no existió un plan de emergencia o de contingencia real, más allá de una campaña visual. Es más bien proponer y pensar que la universidad tiene que cambiar un poco la forma de ser. Por ejemplo, yo tengo profesores que ahorita están negados al escenario de la virtualidad. Yo creo que ya se ha escuchado por ahí muy cliché, la virtualidad llegó y no se va a ir. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser para que nuestras universidades se acoplen en un rango menor a la virtualidad y que la mayoría sea presencial? Porque hay una realidad, hay limitantes y hay estudiantes que no tienen hoy una mínima herramienta para poderlo verlo virtual. Hay aquí un comentario, disculpen, me perdí buscando el comentario de la profesora Isabel Viloria. Ella es periodista, profesora de periodismo de la UCB. Ella dice, con respecto a la intervención de Douglas, comento que una de las experiencias del Centro de Estudiantes en la Escuela de Comunicación Social de la UCB levantaron un registro de esa situación en la comunidad activa en el periodo en curso similar a la que comenta el estudiante de Bolívar. Sin embargo, acota ella, ese registro resulta limitado, puesto que al no haber actividad presencial y quienes precisamente no tienen acceso a Internet, tampoco pueden participar en un censo como de ese tipo. Sin embargo, pues el levantamiento de información siempre resulta importantísimo en el trazo de estrategias para difundir contenidos tanto académicos como administrativos. Dicho esto por la profesora Isabel Viloria, a mí particularmente me parece importante que quede algún registro, así sea incompleto, de cómo se está viviendo este tema. Ya vamos a cerrar y quiero dejarles la posibilidad de que cada uno de ustedes, Hernán, María José, Luis, pueda hacer una reflexión final en torno a esta pregunta, que es lo que ha guiado, digamos, este evento de cómo viven los universitarios la desinformación. Comenzamos con María José. Ya, María José, unas palabras ya finales para ir cerrando el evento. No te estamos oyendo, María José. Tienes el teléfono apagado. Ahora sí. Ok, bueno, realmente siento que como universitarios y como miembros de la comunidad estudiantil en general, es bastante vulnerado el tema de la información y de la educación virtual, ¿sí? Creo que eso se pudo dar a entender durante todo el conversatorio y bueno, realmente es un llamado para que como estudiantes no nos quedemos con esto, que podamos seguir alzando la voz y pudiendo trabajar, ir pudiendo trabajar y formar realmente un plan para ello, porque creo que como universidad y como estudiantes debemos ir en pro del progreso, no solamente de nuestra universidad, sino a la vez creo que estamos en un objetivo más grande que es el del país. Gracias a Medianálisis y a Logu por ofrecernos este espacio y también porque a raíz de esto también
son nuevos mecanismos de información, que es para contrarrestar realmente lo que se está hablando aquí. Muchísimas gracias, María José. Hernán. Bueno, primeramente agradecido por la invitación, por la dinámica, el debate ha sido muy bueno. Y la reflexión es que es importante no tenerle miedo a esta evolución donde estamos entrando en una dinámica virtual y presencial, donde la pandemia nos ha obligado a incluir o a incidir en espacios donde muchas universidades jamás se pensaron que iban a pasar por esa situación. En el caso del tema virtual, en la U de los profesores al comienzo estaban negados rotundamente al tema virtual. Hoy en día hay profesores que han adaptado herramientas increíbles al tema virtual, lo que ha generado que los estudiantes se sientan satisfechos. Incluso los profesores, algunos han pensado en mantener cierto porcentaje de la materia virtual por el tema de traslado, el tema situación país, el tema económico, y llevarlo también incluso a la práctica cierto porcentaje de la materia. Nosotros en su momento comentamos que va a ser importante mantener como ese 50-50, ya que hay, como lo dijo Luis en su momento, hay estudiantes que les importa más que sea virtual y otros que les importa que sea presencial, pero es por el tema también trabajo y acceso a la universidad. Hoy en día muchos estudiantes ya están en la obligación de trabajar para mantener sus estudios y otros para pagar su residencia. Entonces, la invitación la catarsis acá es que a no tenerle miedo a ese tema de la evolución, de que las enseñanzas van a seguir siendo mejores, que si hoy en día vimos pequeños tropiezos en el tema de la enseñanza virtual, yo sé que más adelante se pueden pulir esos detalles y volver eso más eficaz. Sin embargo, siempre es importante mantener la incidencia dentro de las universidades, retomar esa costumbre de estar en clases presenciales, y yo creo que va a llegar un punto donde va a haber un espacio o un punto medio donde se va a poder tener bastante incidencia de clases, pero como también en el tema virtual, por lo menos en el caso de Venezuela, hasta que se sane esta situación que estamos viviendo hoy en día. Gracias, Hernán. Luis, unas palabras finales. Sí, vale. Bueno, no, en principio agradecer. Yo siempre estaré agradecido con los espacios que nos permiten a los estudiantes hablar, porque aunque nosotros por nuestra generación usemos mucho las redes sociales, sabemos que son muy limitadas y que, bueno, además tocar un tema sobre la universidad y la comunicación digital, si se quiere decir. Agradecer a OU, agradecer el espacio y la alianza que pudimos generar para poder, bueno, transformar un poco la realidad, o más que transformar, conversar, al igual que a Medianálisis, con la intención de poder encontrarnos y seguir siendo voz, en mi caso, una voz que estará acompañando ahora en adelante el movimiento estudiantil desde la sugerencia, desde la experiencia, para abrirle camino a la nueva generación. Y bueno, mi mensaje siempre ha sido a lo que hoy represento, que tenemos que buscar alternativas. Si algo no está funcionando, si algo no nos está generando lo que queremos generar como comunidad universitaria, pues entonces salgamos un poco de esa caja chiquita y pensemos en una caja grande o fuera de esa caja, con la intención de buscar soluciones y mejoras. No quedarnos nada más en la denuncia o en la crítica, porque eso no alimenta el alma ni el espíritu del estudiante, sino ir mucho más allá de lo que tenemos en la pared, para poder efectivamente conectar, sobre todo, no solamente con el estudiante, sino con la comunidad universitaria en general y con ese país que tiene esa esperanza aún en el corazón, en la mente, de que hay personas articuladas, organizadas, como es la universidad, para sacar un país adelante. Entonces, ese probablemente sea mi mensaje, y además agradecido por esta invitación. Me quería despedir agradeciéndoles obviamente a todos. Tuvimos aquí un pequeño corte también, con un mensaje que pone Mario Castro Villegas en el chat, y me parece importante no dar tiempo de él plantear unas preguntas, pero me detengo con esta reflexión. La desinformación en los estudiantes universitarios, así como la contrainformación, la fake news, también impacta en su ejercicio de ciudadanía y por tanto forma parte de las políticas de control social.
Muchas personas están inmersas en la espera pasiva a ser informadas. Él plantea que esto hay que romperlo. Para disponer de información cualitativa y cuantitativa es necesario también tener una actitud, es lo que entiendo, activa. Es imprescindible el desarrollo individual de una cultura activa de lectura, de buscar información y también de buscar información con interés académico. Con este mensaje de Mario Castro, que ha participado en el evento, nos despedimos. Nosotros cordialmente les estaremos informando de futuras actividades que realicemos por esta vía. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.